Ay, espera, un momento. Hmm. Hmm. Es verdad. Tengo que hacer la segunda parte. Bueno, quería hacer este video rapidito para subir estos dos videos antes de que acabe el mes. Pero como es evidente, pues me he tardado bastante. ¿Por qué? Pues bastante obvio. Porque me regalaron el Space Marine 2, que el Divers revivió y que soy un jodido desgraciado que procrastina cada vez que puede. Así que nada, aquí estamos otra vez. Pero de todas formas subiré estos dos videos en este mes porque una vez llegado noviembre me quedo sin tiempo para hacer nuevos videos. Así que al menos quiero dejar estos dos videos para que tengan algo de contenido que disfrutar. Aunque bueno, realmente no sé para qué explico esto si solamente subo uno o dos videos al mes. Las tropas coloniales han estado bastante olvidadas en ambos conflictos mundiales. Y como no, en la Segunda Guerra Mundial, Italia y Monte Cassino no sería la excepción. Lo cual es triste, pero entendible debido a los pensamientos raciales de la época, porque ya sabes, no iban a admitir públicamente los americanos o británicos después de la guerra lo mucho que dependieron de unidades de las colonias. Pero bueno, durante la batalla de Monte Cassino habían soldados americanos, británicos, canadienses, indios, franceses, australianos, neozelandeses, gurkas, marroquíes, sudafricanos, polacos y argelios. Y eso por nombrar unos cuantos. Pero aparte de los polacos, la fuerza de Argelia y Marroquí de la Francia Libre sin duda fueron de las unidades decisivas para el éxito de la batalla en Monte Cassino, ya que fueron las principales responsables de que se pudiera romper el estancamiento aliado en la línea Gustav y fueron las tropas con mayor ratio de éxito sin duda alguna. Como miembros de la CEF, o el cuerpo expedicionario francés al mando de Alphonse Juin, esto lo voy a traducir. A ver, esto lo pongo así. Alphonse Juin. Ah, ya está. Que consistía en una división francesa, una Argelia y dos divisiones marroquíes, las cuales estuvieron en la primera y cuarta batalla de Monte Cassino. Durante la primera batalla estuvieron desplegados en la zona derecha del frente de batalla, justo en el perímetro del Monte Cairo, donde gracias a que decidieron hacer ataques nocturnos, con la cobertura de la noche fueron eliminando soldados alemanes con cuchillos y espadas antes de que siquiera pudieran avisar al resto del ejército alemán de la presencia enemiga, que por cierto, me parece fantástico que eligieran a los que tenían una tez de piel más oscura para la misión de ataque nocturno. Pero bueno, los ataques fueron tan raros que pudieron arrebatar varias posiciones a los alemanes y casi que destruir por completo la quinta división de montañistas alemanes. Pero lamentablemente fueron detectados y detenidos en seco cuando la tercera división Panzergrenadier se unió para reforzar la zona. Esto causó que sufrieran una gran cantidad de bajas que los obligó a quedarse estacionados en las posiciones que capturaron, terminando así para ellos la primera batalla. Durante la segunda y tercera ofensiva, pues la verdad no hicieron gran cosa, ya que decidieron recomponerse de las pérdidas anteriores y dejar que los soldados de la Commonwealth tomaran la iniciativa, hasta que llegamos a la cuarta batalla, donde fueron relocalizados en la zona central izquierda del frente para reemplazar al 10º Cuerpo Británico, el cual había quedado hecho verga en las anteriores dos ofensivas. Así que al momento de iniciar la cuarta ofensiva, antes de avanzar los soldados franceses decidieron atacar con un ataque de artillería de 1600 piezas, con las cuales barrieron todas las posiciones alemanas. Y a diferencia de los americanos, los cuales casi que encontraron muchos problemas para poder avanzar puesto que se fueron de puto frente, los franceses decidieron atacar por los montes Auruncos, los cuales absolutamente todo el mundo pensaban que eran impenetrables, por lo complicado del terreno y más aparte que tendrían que pasar por el río Garitliano para poder llegar a las líneas alemanas. Pero literalmente a los franceses le chupó respingos todo esto y no solamente consiguieron pasar, sino que también consiguieron capturar el pueblo de Castelforte y el Monte Mayo, diezmando por completo a todas las unidades alemanas que se encontraron en el camino.
y literalmente rompiendo por completo toda la línea alemana, obligando a Kesselring a empezar a retirar sus tropas de la línea Gustav, y haciendo que los americanos pudieran avanzar y unirse con las tropas que se encontraban en Anzio. Para resumirlo de mejor manera, no bromeo al decir que las tropas francesas y los coloniales trajeron como sus putas a los alemanes la mayor parte del tiempo, aprovechando por completo el terreno y los ataques nocturnos para ir debilitando a los alemanes. Y aquí quiero remarcar dos cosas. 1. Nadie más que ellos y los polacos consiguieron romper las líneas alemanas en toda la línea Gustav, dejando a los alemanes en posiciones fatales porque básicamente dieron pie de que pudieran ser rodeadas todas las unidades encontradas ahí. Lamentablemente no se pudo seguir adelante con esto debido a las bajas que sufrieron, pero aún así el miedo de que esto sucediera seguía en los alemanes, por lo que al final tuvieron que retirarse de todas formas. Menos si eres de los locos que estaban en la barriera de Monte Cassino. Y segundo, al igual que los polacos, la verdad que las acciones y participación que tuvieron estos soldados fue más que olvidada, por cuestiones raciales de la época como por lo típico de darle mayor atención a las tropas de los países más importantes, por decirlo de cierta manera. Si de por sí los polacos quedaron un poco olvidados, los franceses y las tropas coloniales quedaron en las sombras. Y es triste porque en general sus acciones son jodidamente asombrosas. Merecían sin duda una gran parte del reconocimiento que los demás se llevaron, literalmente rompiendo casi 5 meses de estancamiento en el frente y cambiando el curso de la batalla por sí solos. Aún a pesar de que, bueno, nuestro chico Marky Clark desaprovechó y tiró a la basura todo el progreso conseguido por estas unidades al dejar huir a los alemanes por tomar la puta ciudad de Roma, dejando que todo lo que sucedió acá volviera a pasar de putísimo nuevo en la línea gótica, que estaba más que preparada para el combate y que en primer lugar estaba más que preparada para el combate porque ya sabes, dejó que los alemanes se fueran. Sí, es una campaña bastante frustrante. Y también un pequeño tema, lo que también hizo que en la posguerra se perdiera aún más el reconocimiento de los soldados de las colonias fue por los actos atroces que hicieron los marroquíes, o que si quieres verlo de cierto modo, ellos haciendo lo que hacen cada vez que llegan a un país extranjero, porque qué bonitos cuando no se pierden las antiguas tradiciones. Los crímenes llegaron a tal grado que los italianos le dieron un nombre a los actos en general que cometieron después del fin de la batalla de Monte Cassino, el Mariochinate, que engloba los actos tanto como robos, abusos sexuales, asesinatos y abusos contra la población italiana por las tropas marroquíes. Aunque las cifras son discutidas, ya se pueden imaginar la situación cuando las denuncias confirmadas por abusos sexuales nada más son entre 1 a 3.000, y con fuentes como la Unión de Mujeres Italianas de 1946 contando un total de 12.000 denuncias. Y lo peor de esto es de que no se va a poder saber cuáles son las cifras en total, porque mucha gente que vivió esto fue asesinada después de estos actos, para cubrir estos crímenes. Pero algo que sí se puede saber con certeza es que alrededor de 60.000 solicitudes de compensaciones fueron enviadas al gobierno francés por civiles italianos, debido a los daños causados por los soldados durante este periodo. También, un total de 207 soldados fueron enjuiciados por estos crímenes, de los cuales 39 quedaron libres por falta de pruebas, con un extra de 28 soldados que fueron atrapados en el acto y ejecutados inmediatamente. El resto de los soldados pasaron diferentes años en prisión militar. Pero bueno, eso es todo lo que se puede decir de ellos. Así que, ahora mejor pasemos a la siguiente parte del video, que en resumen vamos a pasar de lo deprimente a lo menos deprimente. Hablemos del bombardeo a la abadía de Monte Cassino. El punto que había con la abadía es que es uno de los lugares que tenían que tratar todos los ejércitos con una importancia histórica y cultural, debido a que era un monasterio construido en el siglo VI, el cual era un monumento importante para la comunidad cristiano-católica, y lamentablemente que se vio involucrado en la batalla, puesto que el frente defensivo se encontraba justo ahí. Básicamente, en Italia el combate resultó especialmente difícil, debido a que luchar en su territorio era sinónimo a tirar bombas en un museo. Y Monte Cassino no fue la excepción, claro. Tal era su importancia que ambos bandos trataban al lugar con respeto e intentaban lo más posible no dañarlo. Entonces, si esto era así, ¿por qué se bombardeó tiempo después? Bueno, todo eso nos lleva de vuelta al desembarco en Anzio, el cual, como recordarán de la primera parte,
salió como el putísimo culo, y en vez de romper el frente, se volvieron a atascar los aliados, pero ahora en una cabeza de playa. Entonces los aliados buscaban una forma de hacer un contraataque de la manera más rápida posible para intentar rescatar a los soldados atrapados en esta zona. El problema recae cuando los americanos no podían hacer absolutamente nada porque habían quedado fatal después de la primera batalla, al igual que los británicos, y los franceses no se encontraban en el sector sur, donde un ataque podría afectar en algo al Frente Nancio, por lo que el último recurso fueron las tropas del ejército neozelandés, que consistía en la cuarta, la 78 y la segunda división de infantería de India, Gran Bretaña y Nueva Zelanda respectivamente, todos al mando del teniente británico Bernard Freyberg, y el cual le terminó por caer la tarea de realizar el contraataque a las líneas alemanas, para distraer a los alemanes lo suficiente y poder ayudar en cierto modo a las tropas de Anzio. Y si podía atravesar y reunirse con estas, mucho mejor. En general se les ordenó una carga suicida para distraer al enemigo, y claro, todo esto tenían que hacerlo bajo presión, por lo que se comenzó a planear el ataque bajo el nombre en clave de Operación Avenger, el cual de por sí por evidentes motivos fue apresurada y mal planeada a más no poder, y que también fue realizada en contra de la voluntad del propio Freyberg y de sus subordinados, puesto que sabían perfectamente lo jodido del lugar donde se encontraban, puesto que ya habían realizado algunos ataques con anterioridad, ocasionó que la fuerza de ataque estuviera mal preparada para el propio ataque, y también con una central de mando la cual no tenía ni la menor idea de lo complicada de la situación. No colocaron una línea de suministro más directa a las tropas para el ataque, menospreciando la capacidad alemana y confiando de que todo sería como estaba planeado, y más todavía las tropas de Freyberg tenían una información bastante pobre y poca inteligencia acerca de la zona donde iban a realizar este nuevo ataque debido al problema de comunicación entre las unidades de los aliados. Todo esto terminó resultando en que el comandante de la cuarta división de infantería de la India, Francis Tucker, decidiera negarse a participar en toda esta operación de ofensiva, al estar en contra de este plan y diciendo unas palabras las cuales tendrían un peso en la historia que no se imaginaba aún. Con la idea bastante esparcida por parte de soldados que decían ver actividad alemana dentro del monasterio, Tucker menciona, y citando sus propias palabras, no voy a participar en esta glorificada carga de bayoneta, a menos que la abadía sea bombardeada. Y ojo a todo lo que desembocó esto. Rápidamente esto se convirtió en una petición de Tucker, que envió a Freyberg, el cual estaba totalmente de acuerdo con esta petición, y la cual se le envió al comandante del quinto ejército americano, Marty Clark, que sorprendentemente en esta vez tomó una buena decisión, la cual fue negar en primera instancia esto, ya que sabía más que perfectamente el desastre que se desembocaría si no hay objetivos militares dentro de la abadía y se destruye un monumento histórico sin razón alguna, ya que como mencioné era un rumor solamente, no estaba confirmado para nada que hubiera alemanes dentro de la abadía, por lo que para evitar un problema mayor, Mark desestimó la orden, en donde Freyberg quería que se bombardeara la abadía, ya que para él era una zona perfecta donde se podía defender. Y Mark, pues, él no destruyó un lugar histórico tan a la ligera por meros rumores. Todo esto escaló tras que las autoridades aliadas se tuvieron que meter al asunto, al verse que no se llegaría a nada y esto tiene que resolverse rápido, por lo que se solicitó su presencia en el debate. Y por autoridades aliadas me refiero al alto mando aliado, los cuales en respuesta al plan dijeron que era un plan bastante arriesgado, puesto que después del bombardeo tendrían que avanzar rápidamente antes de que los alemanes se pudieran recuperar y tomar posiciones. Pero en verdad no terminaron de cancelar como tal el ataque, solamente dieron la idea de qué pasaría si se llevara a cabo. Por lo que Freyberg le chupó respingos y siguió con su idea, y todavía mencionó que en caso de que no se hiciera esto, culparía abiertamente a todos por cualquier baja que sufrían sus hombres en el ataque. Por lo que al final todo terminó por recaer de nuevo en Mark, el cual decidió lavarse las manos sobre todo el asunto y decidió pasar la petición a la persona al mando de las fuerzas aliadas en Italia, el mariscal Harold Alexander, quien estuvo de acuerdo con Freyberg y ordenó a la Fuerza Aérea Americana ir a literalmente la guerra contra Dios, por lo que un 14 de febrero del 44 el comandante a cargo de las fuerzas aliadas en el Mediterráneo, Ida Aker,
Como una carta de amor a los alemanes, ordenó que 42 B-17, 47 B-25 y 40 B-26 fueran a bombardear la abadía. Pero debido a retrasos, este bombardeo se llevó a cabo hasta el 15 de febrero del 44, con lo que se terminó desintegrando ese día la abadía como ya se sabe. Pero esto no es el final de la historia. Oh Dios, no lo es. Ya que unos días antes de los bombardeos, Tucker, la persona que inició todo esto, terminó enfermo y el general de brigada, Harry D. Moline, tomó su lugar. Y cuando lo hizo, en verdad no entendía el porqué la decisión de su compañero, debido a lo estúpido que era todo en general. El tener que literalmente tomar la posición de la abadía en tiempo récord antes de que los alemanes lo hicieran. Además que para llegar hasta ahí había una distancia considerable. Y más aparte, varias unidades alemanas se encontraban defendiendo no en la abadía, pero sí en el camino hacia esta. Por lo que se encontrarían una defensa intacta al momento de intentar avanzar hacia esta. Y más aparte, debido a esto, un segundo bombardeo se llevó a cabo un día después, en donde lamentablemente el cuarto ejército indio sufría bajas por la pobre coordinación y el desconocimiento de las posiciones en las que se encontraban y de dónde se daría el bombardeo, por lo que no solamente salió fatal, sino que hubo fuego amigo. Y ni siquiera los ataques se hicieron inmediatamente después del bombardeo, sino hasta 3 días después, el 18 de febrero, lo que daría tiempo más que de sobra a los alemanes para tomar sus posiciones, y ahora la nueva defensiva ideal, la abadía bombardeada, la cual era perfecta para mantener como una zona defensiva. Por lo que, como era de esperar, cuando se dio inicio a la ofensiva, salió de manera fatal y dejó un saldo bastante caro a las unidades aliadas. Y más allá de estar en las cercanías, pues en verdad nunca se pudo demostrar que en verdad hubiera tropas alemanas dentro de la abadía. Incluso para rematar, al ser una zona segura, entre comillas, muchos civiles y los propios sacerdotes de la abadía que se encontraban adentro de esta, estaban refugiados ahí, pensando que así podrían evitar los horrores de la guerra, pero lamentablemente llegaron hacia ellos. Por lo que sí, en general, nada de esto valió la pena. Pero bueno, ahora que ya estamos en el presente y sabemos todo lo que pasó durante la batalla, ¿siquiera todo esto valió la pena? Y no me refiero a la batalla de Monte Cassino, sino al frente italiano en general. Porque sí, después de la guerra mucha gente pensaba de esta manera. Si de verdad fue necesario gastar hombres y recursos para absolutamente nada, porque venga, el frente no se movió hasta 1945 una vez llegaron a la línea gótica. Y ya les vengo a hacer un pequeño spoiler. El frente italiano fue totalmente necesario. Lo normal que se pregunta la gente es ¿por qué no invadieron el norte de Italia en vez de desde el sur? Era más fácil atacar desde el norte y dejar incomunicados a todos los alemanes en la península. Y la verdad esto es bastante sencillo de explicar. El mejor ejemplo es lo que sucedió en Anzio. Si de por sí el frente que conocemos fue una pesadilla logística, ahora imagínate lo que hubiera sido en el hipotético caso de que hubieran hecho desembarcos navales en el norte. La cantidad de bajas que se hubieran llevado hubiera sido abismal. Si Anzio de por sí salió mal, esto sería 10 veces peor que Anzio. Y necesitarían aún más hombres y recursos de los que necesitarían normalmente al tener que dividir las fuerzas entre atacantes y defensores para poder tener un frente y que este no se desintegrara. Ya que a pesar de que las fuerzas aliadas son consideradas como infinitas, como cualquier otra fuerza militar, tiene sus límites. Por lo que un ataque al sur, aunque difícil, era la opción más lógica y plausible logísticamente hablando. Y así evitaría un mayor desastre, y que el mejor ejemplo de lo que pasó, como dije, fue Anzio, y en especial cuando la verdadera operación que sería Overlord se estaba preparando. Entonces esto quiere decir que la operación entera fue completamente innecesaria y todas esas fuerzas tendrían que haberse llevado y usado para la operación Overlord y no gastar tiempo y recursos en Italia. Y mira, si lo miras así, de una manera simple, la verdad es que sí, pero se olvida tomar en cuenta la importancia táctica, militar y política que tenía hacer esto. La alianza de los tres grandes, la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, es una de las más exitosas en toda la historia, pero claro, esto no evitó que tuvieran sus discrepancias entre ellos, y en especial una de los soviéticos, y era la inexistencia de un segundo frente, ya que tienes a los soviéticos luchando contra todo y el absoluto poder de las fuerzas del eje, por su supervivencia, con bajas que se cuentan en millones.
Y para ellos, siendo esto algo ridículo, puesto que en su visión tenían a los aliados de su parte con pequeños combates y bajas que se contaban en miles nada más, con lo que ocasionaría que los soviéticos pidieran para 1942 un segundo frente mayor para poder debilitar a los alemanes. Y una vez llegado 1943, pues los aliados se quedaban sin excusas para poder explicar el por qué han pasado tantos años rascándose las bolas. Y para aquel entonces, aunque ridículo para nosotros, pero para los aliados una idea muy plausible y un miedo real, con las victorias y los avances de los soviéticos en el 43, temían que Alemania y la URSS firmaran un tratado de paz por separado, dejándoles a ellos luchar contra el absoluto poder del eje. Y como una invasión a Francia no era posible aún, Italia era la respuesta, ya que básicamente los aliados tenían dos opciones: invadir Italia y debilitar al ejército alemán, y todos felices, o sentarse y mirar con hombres y armamento preparado hasta 1944 para actuar en el frente de batalla. Así que sin poder elegir entre quedarse un año sin hacer nada o adelantar Overlord y que eso fuera un Gallipoli 2, Italia era la respuesta y también terminaría apoyando a la futura invasión a la Francia ocupada, que ocasionaría que el ejército alemán tuviera que sobreextenderse, y si de por sí ya estaba más que sobreextendido en el frente ruso, lo estaría más y lo debilitaría con la invasión de Italia, por lo que de una u otra forma ayudaría el éxito de varias operaciones en el futuro de la guerra. Invadir Italia era la opción correcta y necesaria estratégicamente, esta siendo también impulsada por una gran necesidad política. Bueno, hemos llegado ya al final del video. Espero que les haya gustado esta serie de videos cortitos, entre comillas, porque duran 20 minutos cada uno. Y pues nada, espero verlos pronto de nuevo cuando me acuerde que tengo un canal de YouTube, tenga tiempo para grabar videos y no me olvide que debo de trabajar. Así que para terminar, espero que tengan un lindo día, tarde o noche, dependiendo de cuando vean esto. He sido Iván y nos vemos a la próxima. Sexo, sexo. Vamos, digan conmigo. Sexo, Hombre, Adamán. ¿Sabes cómo lo voy a poner hasta el final del video de Monte Cassino para explicar por qué no hice nada? buenísimo.